Bueno, un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestra emisora y redes sociales. Busco en ti, donde estás no es el final. Hoy es jueves 20 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia del Pastor Noel y la Pastora Neiva, el dúo dinámico, el dúo Echeverría, con su segmento Novedades de Vida. Así es que, pastores, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, estamos muy bien, muy felices de estar nuevamente aquí con ustedes y dándole las gracias por el apoyo que tuvo la emisora ayer, ¿verdad? En las redes. Así que aquí seguimos al pie del cañón, como quien dice, dándoles lo que necesitamos en este tiempo. Sí, yo también me alegro de poder estar nuevamente aquí. Yo entiendo un poquito el lema de la emisora. Busco en ti, porque donde estás no es el final, pero juntos llegaremos a ese final. Así que cada cual aporta un granito de arena y juntos les aseguro más bien que llegaremos. Para juntos llegar en donde tiene que llegar cada uno de nosotros. a la meta de nuestro llamamiento, que es en Yeshua o en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy tenemos un tema muy interesante que va de boca en boca. Se llama el origen y herencia. Yo tengo un origen, entonces, ¿por qué tengo herencia? ¿Por qué? ¿Y cuál es mi herencia? ¿Y cuándo tengo que esperar? ¿Cuando llegue, cuando me muera y vaya al cielo? ¿O mi herencia depende de la muerte y resurrección de Yeshua? En eso vamos a estar tocando el tema. Porque hay muchas personas que se hacen esta misma pregunta. Inclusive personas que se congregan en muchos lugares sienten la necesidad interna de saber quién soy, por qué estoy aquí, cuál es mi fin, cuál es mi herencia, cuándo heredo, qué es lo que heredo. Otros creen que simplemente somos materia y que cuando el cuerpo se deteriora, se acabó todo. Sí, le dicen, no, ya, después que tú te mueres ya. Como decíamos en Puerto Rico, el muerto al hoyo y el vivo al repollo. Así y otros que están llenos de miedo porque piensan que si no están viviendo una vida correcta, pues se van a ir al infierno. Otros que no luchan en este mundo por conocer su propósito o por darse cuenta el caudal que hay en cada uno de ellos no les interesa o no encuentran la motivación, ¿verdad? Sino que piensan que, bueno, Señor, ya ven pronto y Cristo viene pronto y simplemente no se esmeran en hacer nada porque no creen en lo que el Padre ha dicho de ellos, como dimos en un programa anterior, creen en Dios, pero no le creen al Señor. Entonces, como no le creen al Señor, pues viven una vida de conformismo, y muchas veces de amargura, de tristeza, sin tener un norte, sin tener una motivación, un punto de partida para ser útiles en su territorio, en su casa, en su familia, en su trabajo. Todos tenemos algo que dar. Es una cosa que no me asombro porque desde mucho tiempo la gente viene escuchando lo mismo y el enemigo, porque hay un enemigo que no lo ve porque está ahí. Es como el dolor, que usted no lo ve, pero lo siente, ¿verdad? Pues el enemigo se ha encargado de generar la propaganda, su propaganda, ¿verdad? De meterle miedo a la gente. Entonces, esa es la herramienta que más usa es el miedo. Y la gente tiene un terror. Se enfrenta con un demonio, se creen que los demonios no existen. Sí existen, están ahí y están velándolo a usted constantemente a ver dónde usted abre la puertecita para meterse. Pero para eso la Biblia tiene respuestas bien contundentes. Cuando decimos respuestas contundentes, es para responder a la interrogante del ser humano sobre su origen. Mire, dice que cuando al principio de la creación, cuando el Señor empezó a crear todo, dijo, y cuando terminaba algo decía, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. ¿Y bueno cómo? En gran manera. En gran manera, bueno en gran manera. Y la obra maestra del creador, que es la maravilla de la creación, es usted, el ser humano, soy yo. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Así mismo es, y tristemente, cómo se ha distorsionado la imagen del hombre, cómo se ha distorsionado la imagen de la mujer.
Sobre todo la mujer es tan emocional, y cuando las cosas no han salido correctas en su vida, o han sido maltratadas, o han sido abusadas, o han sido desmeritadas, ¿cómo se pueden sentir? Y aún llegan al Señor y se sienten tan poca cosa, se sienten tan miserables, se sienten tan desvalorizadas. Y la misma sociedad ha desvalorizado a la mujer y la ha puesto como un modelito de que la que no tiene las medidas, o sea, un estereotipo que es totalmente falso, y realmente se ha comercializado la imagen de la mujer, y sin embargo se han dejado a un lado los valores. Pero nosotros somos únicos, somos la maravilla de la creación del Padre, tanto el hombre como la mujer, cada uno en su rol, cada uno con sus cualidades particulares, porque no somos iguales de ninguna manera, somos un complemento. Mire cómo se lee en el Salmo 8, el versículo del 3 al 5, dice: cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que creaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder, escuchó bien, poder. Así que si usted no está mostrando ese poder, usted lo tiene. Bueno, dice, lo hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de majestad al hombre, a usted. O sea que fuimos moldeados con mucho amor para reflejar su imagen y semejanza. O sea, poseemos dignidad porque fuimos hechos a su imagen. Y como él es digno, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, mire, cuando usted se deja desvalorizar por lo que los demás puedan pensar, aún siendo creyente, porque vamos a los creyentes, porque yo digo que una persona que se siente desvalorizada, si no ha conocido al Señor, si no realmente le es difícil ver el valor que tiene, el valor que el Padre nos ha dado a nosotros, y que eso no nos lo da ni una profesión, no nos las da por muy bellas y lindos que seamos físicamente, porque ahora ni es aquel cuerpo hecho en el gimnasio, ni aquel cuerpo hecho ahora en la cirugía plástica, ¿verdad? Porque ahora pues el que tiene dinero pues puede ponerse la nariz que quiere, puede hacerse el cuerpo que quiere, sino la imagen espiritual, porque es algo que emana de adentro hacia afuera. Entonces, el vernos como Él nos ve, cuando nos hizo, ¿verdad? Y somos una maravilla, este cuerpo, nuestra vida, somos una maravilla de su creación. Entonces tenemos que empezar a vernos en esa dimensión y como Él nos ve. ¿Para qué? Para que pueda salir de nosotros eso que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces es creer lo que Él ha dicho y saber que nosotros somos la maravilla de la creación del Padre. Fíjese, hay una ciencia que se llama ciencia cuántica. Para estudiar esta ciencia, o sea, que eso estudia las partículas que ni los microscopios regulares la pueden ver. Hacen unos microscopios especiales que estudian el comportamiento de estas partículas. Y que han descubierto los científicos que en el cerebro del hombre hay una partícula que se llama glándula pineal. Y dentro de esa glándula pineal, ellos ven que hay un gas o una partícula bien que no es visible a los humanos, pero que tiene como que pensar por sí sola, como que reacciona, como que se comporta. Y miren el nombre que le han puesto, la partícula divina o la partícula de Dios. Los científicos le llaman así. Dice que eso es que tenemos unas capacidades increíbles que hemos ido descubriendo poco a poco, y hasta la ciencia le ponen ese nombre, la partícula divina. Y usted puede entrar a internet y puede poner partícula divina y va a encontrar muchísima información. Pero mire, eso no es lo importante. Lo importante es que cuando una persona busca y reconoce que hay algo que debe y necesita saber, es que la voz en su interior de esa partícula, porque esa partícula del creador, porque él puso esa partícula en cada uno de sus hijos, y ahí es que siempre está presente y lo llevamos donde quiera que vamos. Entonces, cuando usted reconoce que esa voz que está hablando en su interior y escucha a alguien que está hablando de eso, siente la necesidad de responder a ese llamado, ya que esa voz resulta muy afín con la voz que usted está escuchando dentro de usted. O sea, el hombre viene a reconocer la voz de su creador. Fíjate, qué importante. Reconoce la voz de su creador.
El Señor creo que dijo en una ocasión que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y a otros no seguirán. O sea, todo hijo del Eterno, cuando escucha esa palabra del Eterno, esa palabra divina, responde a ella porque usted es parte de ese gran rebaño, usted es parte de ese gran pueblo. Y con el asunto de ovejas, cuando él puso esa ilustración, quédese claro, y aquí hablamos muy claro, el fundamento de nuestra vida tiene que ver con nuestra identidad y siempre hablaremos de identidad hasta que nos vayamos de este mundo. Tenemos que hablar de la identidad del hombre porque realmente esa es nuestra columna, eso es lo que nos sostiene, lo que nos afirma, ¿verdad? Y lo que nos hace ver realmente como lo que somos, su imagen y semejanza. Entonces, cuando él dijo, mis ovejas oyen mi voz, téngase claro que cuando él dijo ovejas allí, fue una ilustración porque cuando usted no había escuchado su voz, cuando usted no había nacido de nuevo, cuando usted no había tenido un encuentro real y personal con el Mesías, usted era una oveja, pero esas ovejas que éramos antes, porque de oveja pasamos a ser hijos, ¿verdad que sí? Y esas ovejas que están por ahí todavía, que no saben que son hijos y se sienten ovejas porque están viviendo sin visión, buscando, y esas somos las que estamos buscando, por eso dice busco en ti, dice este programa, porque estamos buscando aquellas que no han escuchado la voz para que puedan verse lo que realmente han puesto en ellos y que tienen esa partícula divina, porque han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y ahí tienen el ADN del Señor. Entonces, cuando esas ovejas que están afuera, a las que también nosotros les hablamos, oigan la voz del Mesías, ellas van a venir. ¿Por qué? Porque van a conocer la voz, porque están preparadas en su interior para reconocer la voz de su Creador. Esas son ilustraciones que el Señor usaba figura para mostrar una gran verdad eterna, usaba cosas que el hombre entendiera. Y por ejemplo, el que criaba ovejas, los pastores en Israel mezclaban todos los rebaños, que él mezclaba las de él, todos juntos iban para defenderse de los ataques de ladrones y de animales. Pero cuando llegaba el momento de recoger ovejas, cada cual se iba al corral de ellos, al redil, abría la puerta y entonces llamaba. Y todas las que eran de él venían y entraban ahí al corral. Y las otras, cada cual llamaba y las que eran de él entraban a su lugar. O sea, por ejemplo, tienes una enseñanza que el Señor dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿Acaso usted es un pámpano? Son enseñanzas humanas con una sabiduría divina en ella. Así que no crea que usted es un pámpano. Son ilustraciones. Tampoco es una oveja, así que no se ponga a estar vejeando por ahí. ¿Okay? Que lo están haciendo en algunos lugares, por eso se lo digo. Bueno, mira lo que dice en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice Pablo, acorde con esa relación amorosa del Padre con nosotros, seré para ustedes un padre y ustedes serán para mí mis hijos e hijas, dice el Señor, el Todopoderoso. Qué bonito, ¿verdad? Hermoso. Ustedes van a ser mis hijos y yo voy a ser su padre. Y eso tiene una implicación tan grande de que yo voy a ser su padre. O sea, voy a preocuparme por ti, voy a cuidarte de que nada te falte. Pues, tú eres parte mía, yo te formé. ¿Sí? Bueno, y podemos decírselo a cuantos que no han tenido un padre terrenal, ¿verdad? Que no han tenido la imagen. Hay muchos huérfanos que ni siquiera conocieron a sus padres. Hay muchos hijos abandonados que sus padres, las madres concibieron y esos muchachos no conocieron nunca a sus padres. Entonces, mire lo hermoso de este texto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Es lo más hermoso. Entonces, usted que no tiene padre, que no tuvo una figura paternal buena, que aún los muchos no conocieron padre y todavía sufren y se entristecen por eso. Pero mire qué hermoso es que ahí hay un padre, que ese es nuestro verdadero origen, nuestro verdadero padre. Pero claro, hubo que usar un padre terrenal
para poder venir a esta tierra a cumplir con nuestro propósito. Pero nuestro principal padre, nuestro principal origen es ese padre que él dice que nosotros seamos sus hijos. Y eso es lo más hermoso que nosotros tenemos que internalizar en su vida. Y cuando usted internalice eso y sepa que tiene ese padre hermoso, amoroso, eso es lo que nos fortalece frente a las circunstancias, frente a las crisis de la vida, porque sabemos que no estamos solos, sino que podemos tener su amor y que cuán grande es su amor. Y cuán grande fue su amor que dio al precioso Mesías. Y cuando uno oye todo esto, eso es lo que llena nuestra vida, eso es lo que llena nuestra alma, lo que sacia nuestro ser, ese ser de paternidad, porque tenemos ese Padre y ese es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos lleva a esas aguas, ¿verdad? A esas aguas tranquilas, a esos pastos verdes, cuando hay crisis, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos desamparados. Ahí está ese Padre, porque su amor es incondicional, es inmenso, que es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Sí, sí, yo tuve una experiencia hace un tiempito atrás, cuando nos reuníamos allá en la escuela, que ese día dijeron, mira que esté cerca de usted y abrace a alguien. Yo creo que tú te acuerdas de eso, ¿verdad? Entonces todo el mundo pues se abrazó al que estaba al lado de ellos, yo estaba atrás. Entonces mire, y atrás al lado mío había un hombre que nosotros queremos mucho. Y él me miró, pues yo fui por donde él y lo abracé. Entonces se abrazó fuertemente a mí, entonces como que no me quería soltar, y yo me quedé ahí abrazándolo, pero por mucho rato. Y cuando nos soltamos por fin me dijo, nunca había sentido un abrazo del Padre como hoy. Me dice ese hombre a mí. Y yo dije, wow. Y cuando terminé con él, vino otra muchacha que es profeta y me abrazó. Y me dice también, he sentido un abrazo del Padre. O sea que nosotros podemos transmitir tanto y tanto y tanto cuando somos verdaderos, ¿verdad? En nuestro proceder. Y tengo hijos, no solamente acá, tengo hijos también fuera de Estados Unidos, hijos que me han recibido como padre. Wow. Y cómo, y cuando el amor del Señor está en nosotros, eso es muy importante lo que estás diciendo. ¿Cuántas personas necesitan? No que a veces que usted le vaya a decir que si anda mal, que busca al Señor, que ora, porque mira que, porque a veces hemos caído en eso, ¿verdad? Cuando usted puede hablar más abrazando a una persona y que esa persona pueda sentir el amor del Padre a través de nosotros. Y eso es lo que el Señor necesita de nosotros en este tiempo, que podamos dar esa paternidad, que podamos darle ese abrazo a esa gente que tiene esa necesidad, que esa persona cuando usted la abrace pueda sentir el amor del Padre, pueda sentir el amparo, pueda sentir esa protección, porque si el ADN de Él está en nosotros, nosotros somos los llamados a transmitir el amor de Él a nuestros semejantes. Entonces, déjese guiar por el Espíritu. A veces tenemos que, haciendo, hacemos más que hablando mucho. Quizás ahora a la distancia no podemos abrazarnos, pero sí hay gente de nosotros que necesita un abrazo fuerte de verdad y que le diga, el Señor te ama y yo te amo. Y que pueda sentir ese amor del Padre. Esto tenemos que hacerlo en este tiempo. Amor incondicional, ¿verdad? Amor incondicional. Exactamente. Es que fíjate, hay una ocasión en Juan capítulo 17 que se le llama la oración sacerdotal de Yeshua, del Señor. Y Él oró por nosotros. Dijo, no, Padre, no te pido solamente por esto, sino por los que han de creer por mi palabra. Somos nosotros. Dijo, y siguió orando y dijo, ¿para qué? Para que ellos sean uno también con nosotros, como así tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno. Entonces, si nosotros somos uno con el Señor y lo creemos, cuando abrazamos a alguien es la razón por la cual la persona siente que es el Señor el que le está abrazando. ¿No? Así es. Qué tremendo, ¿verdad? Es que eso tenemos que transmitirlo, aún con nuestras palabras. Hay mucha crisis, hay mucha falta. Necesidad de amor. De amor. Y por eso que siempre lo decimos, el ingrediente principal de todo lo que hagamos tiene que estar el amor, porque allí es donde va
esa unción del Padre que ha puesto en nosotros para derramar eso, como decíamos en nuestro último programa. No es lo mucho que hagamos, sino que aún lo poco que podamos hacer lleve ese ingrediente, que lo hagamos por amor. Así es. Bueno, podríamos estar hablando mucho acerca del amor, podríamos hacerlo. Exactamente. Pero también podríamos estar hablando mucho acerca del origen del hombre, para que te convenzas de lo que el Padre ha hecho y del depósito que el Padre ha puesto en nosotros. Exacto. Pero hay un punto que me interesa tocar, que es bien, pero que es bien importante. Sí, nos hizo sus representantes aquí en la tierra y nos dio poder para ser vencedores. Nos dio poder. Hay un versículo que dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Dice Pablo. Pero el primero dice, no nos ha dado espíritu de temor. O sea, que si ustedes viene temor, no vino de parte del Señor, del Creador. Busca ver de dónde vino ese temor. Posiblemente el que viene andando con el temor a la gente, metiéndole miedo. Y hay gente que salen cogiendo de la iglesia porque están reprendiendo demonios, y va y me persigue a mí, y se mete conmigo, con mi familia. Esos son temores. El diablo tiene más miedo a ustedes, lo hemos dicho una y otras veces, de lo que usted le tiene a él. Él teme cuando un hijo del Eterno abre la boca. Y entonces, a base de mentiras y de temores, porque siempre ha sido mentiroso, dice la palabra, que desde el principio de la creación se volvió un mentiroso. Entonces, a base de mentira, porque ha querido reinar, ha formado un imperio que no le va a durar mucho tiempo, porque el Hijo del Eterno viene a poner orden, va a poner orden en todo eso, pero nos dio poder. Eso es parte de nuestra herencia. Pero nos dio poder ¿para cuándo? Para cuando yo me muera en el cielo y yo tenga poder. Todavía yo no necesito ninguna de esas cosas, que estoy con él. Nos dio, ¿qué otra cosa nos dio? Dice, nos dio autoridad para usar ese poder. O sea, yo estoy detrás de lo que ustedes hagan, yo los voy a respaldar siempre y cuando lo que hagan lo hagan acorde con lo que yo les he dicho, ¿verdad? Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Somos más. Entonces, ¿por qué hay tantos hermanos derrotados? Es la pregunta. ¿Qué tú crees? Entonces, mire usted, dice que somos vencedores por medio. No es que somos vencedores por nosotros mismos. No es que todo lo que hagamos es por nosotros mismos, sino que cuando andamos haciendo, ¿verdad? Cumpliendo con nuestro propósito de vida. Porque si no hay propósito de vida, créame que no hay nada, ¿va? Tarde que temprano, aunque tenga muchas cosas, mucha profesión, mucho dinero, todo lo que usted quiera, pero si usted no encuentra su propósito de vida en esta tierra, siempre va a haber un vacío y una ansiedad en su vida. Entonces, cuando nosotros encontramos nuestro propósito de vida, somos más que vencedores cuando estamos caminando en obediencia. Cuando estamos caminando en obediencia, tenemos, como decías tú, el respaldo de nuestro Padre. Porque para ser vencedores necesitamos tener el respaldo de Él. Y eso es lo que da la obediencia. Y el respaldo de Él, ahí es donde vamos a ver los frutos en todo lo que hagamos. Si no, no va a haber nada, ¿verdad que no? ¿Verdad? Pues mire, en Lucas 9:1 dice, esto es lo del Señor, esto es escrito y narrado por nuestro Señor, dice, por Lucas, perdón, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Les dio poder sobre los demonios. O sea, los demonios cuando veían al Señor, desde lejos temblaban. Por ejemplo, el demonado en Gadareno, cuando se vieron, vinieron corriendo, se arrodillaron y, oye, ¿qué tienes contra nosotros? Veniste a atormentarnos antes de tiempo, porque ellos saben que tienen un tiempo para sufrir, para pagar por todo lo que han hecho. Pero cuando ven al Hijo del Señor, al Hijo del Todopoderoso, ellos tiemblan. Yo sé que cuando lo ven a usted, porque usted en el mundo espiritual está vestido de luz, usted refleja la luz del Eterno. Ellos cuando lo ven a usted también tiemblan, pero se mantienen pendientes, dándole, jodeándolo, a ver cuando usted abra una puertecita. ¿Para qué? Para meterse, para empezar a provocarle dudas, temores, ansiedades, todas esas cosas que son frutos de la carne, porque él trabaja en la carne.
y hacerle daño en su casa, a su familia, a todo. Exactamente. La gente empieza a levantarse, los hijos contra los padres, y todo ese tipo de cosas no las causa el enemigo. Pero ahí tenemos que estar, como decimos, Edades, pilas con eso, todas esas cosas que- bueno, sí, pilas con eso. si Él nos dio esa autoridad y esa capacidad, entonces, ¿por qué tememos? Esa es nuestra herencia, no cuando usted se vaya de la tierra, la tiene ahora, aquí. ¿Y qué pasa entonces, me pregunto yo, con el pueblo del Creador que no actúa? Entonces a veces tú misma me preguntas, oye, ¿dónde está el pueblo del Señor? ¿Qué está pasando? Bueno, yo no sé. El Señor tiene que de alguna forma activar o provocar algo para que su pueblo despierte. Hubo un hombre en Puerto Rico, fue un cura jesuita, que escribió un libro que se llamaba Mi iglesia duerme. Fíjate, el título, un cura. Lo han perseguido, que no han dicho, está en España ahora, él es español, pero vivía, estaba en Puerto Rico. Mi iglesia duerme, y ahí él expone los puntos. ¿Por qué? Porque tenemos una herencia inmarcesible, incorruptible. En los cielos sí, vamos a tener nuestra herencia, pero tenemos una herencia para disfrutarla aquí y ya, ahora, en estos momentos. Para que cuando usted se encuentre un enfermo, no venga y haga una oración y diga, Señor, ¿por qué este hombre que ha sido tan bueno? No es por los méritos de que nadie haya sido bueno que el Señor va a obrar. Sencillamente por los méritos de nuestro Señor Yeshua, por Jesucristo, es que podemos hacer cualquier cosa, por los méritos de Él, no por nosotros. Ahora, si somos uno con Él, nos envolvemos bien con Él, si somos una sola cosa, es el único sitio que tres dan uno, el Padre, el Hijo y nosotros. Pero tenemos que estar de acuerdo, porque si yo no estoy de acuerdo con ellos, ¿quién queda? El Padre y el Hijo. Y yo me quedé fuera porque no me he puesto de acuerdo en armonía. ¿Y qué es lo principal para ponerme de acuerdo? Es algo que se llama, que usted lo ha escuchado muchas veces, una búsqueda de Él y obediencia. ¿Usted quiere escuchar la voz de Él? ¿Entre dónde? Tiene que entrar a ese salón privado. ¿Dónde? ¿No está el salón privado? Dentro de usted. Entre allí y entre en intimidad con su Padre y háblele en confianza. Y ahí está su presencia. Exactamente. Háblele cómo tiene que hablarle. ¿Cómo hacía usted con su papá? Oye, te pregunto yo. Cuando tú tenías a tu papá acá en la casa, tú le decías, Padre, yo necesito que usted me autorice para hablar con usted. ¿No? ¿Y qué hacía? Cuéntame, ¿cómo hacía? Yo me sentaba, de niña me sentaba en sus piernas y yo le hablaba. Espérate, me gustó eso, se sentaba en sus piernas. Sí. ¿Y él te rechazaba? No, para nada. Siempre me daba mucho amor. Ajá. Me abrazaba y me besaba. Y lo recuerdas eso, ¿verdad? Con mucho amor. Eso no lo olvido nunca. Y entonces, ¿por qué usted no entra también y se siente la falda de su Padre Celestial y lo abraza, se abraza a él? Y le dice, papá, ¿cuánto te amo? Papá, te necesito, papá, dependo de ti. Papá, estoy en este mundo que hay tanta aflicción, pero mismo Señor, tu Hijo dijo que en el mundo tendríamos esa aflicción, pero que confiáramos, que somos vencedores. Por tanto, te doy gracias, porque soy vencedor, porque puedo disfrutar de esa herencia aquí y ahora, en estos momentos. Así que existen entidades espirituales que a base de miedo mantienen a los hijos del Creador esclavizados, pero sepa que usted tiene poder y autoridad delegada por su Padre para enfrentar las tinieblas y deshacer toda obra de maldad. En su boca está el poder de la vida y de la muerte. Claro, esto tiene una condición, que se atreva. ¿Que se atreva a qué? Abrir la boca. Para deshacer todas las obras. Es la cosa. Estamos legalmente autorizados y respaldados por él. Espérate, dijiste algo, espérate. Legalmente. Autorizados. Legalmente autorizado, ¿por quién? Por nuestro Padre. ¿Y él es quién? El dueño del universo, nada más. Y estamos sentados en lugares celestiales, en silla de autoridad, juntamente con nuestro Mesías, con nuestro Yeshua, con nuestro Jesucristo. Dice que estamos ahí sentados, y no estamos sentados para adornar, y qué lindo estamos sentados con Jesucristo. No, es para desde allí ejercer la autoridad que nos ha sido delegada por Él. Exactamente, yo creo que ya el tiempo como que se nos está terminando, ya ¿verdad? se nos acabó. Se nos acabó, así que creo que el próximo martes seguiremos hablando de estos temas que son tan edificantes y tan buenos para el crecimiento. Y recuerde que juntos llegaremos a la meta. Bendiciones. Hasta la próxima.